Estaremos estudiando todas las partes del Antiguo Testamento de una manera que podemos ver datos de la época en que se escribió este libro, lo que sucedió en el pueblo de Israel mucho antes de que se escribieran estos libros que vienen siendo el Antiguo Testamento, lo que sucedió políticamente con ellos y cómo fue que se fue escribiendo, cómo Dios fue obrando de tal manera que Dios ayudó a que el Evangelio pudiera ser proclamado en toda la tierra. A continuación veremos la época intertestamental. Vamos a ver también la última época en que se escribió el Antiguo Testamento y estaremos viendo la época del Imperio Persa. El Antiguo Testamento fue completado en la época de Esdras. El libro de Esdras fue el último libro que se escribió cronológicamente, pero los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos, no están acomodados en orden cronológico en el Antiguo Testamento, por lo tanto el libro de Esdras no se encuentra al final del Antiguo Testamento. El libro de Esdras fue completado en el quinto siglo antes de Jesucristo. Esto abarca desde el año 499 antes de Jesucristo hasta el año 400 antes de Jesucristo. Hubo 4 épocas que vivieron los judíos durante estos 450 años en el periodo intertestamental, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que son los siguientes: el persa, el Imperio Persa, la influencia griega, los macabeos, el Imperio Romano. Bueno, a continuación vamos a estudiar estas épocas y los hechos más importantes, de lo cual vamos a poder entender mejor lo escrito en el Nuevo Testamento. La época del Imperio Persa, 445-436 a.C. Hubo 3 acontecimientos importantes en la época del Imperio Persa. Tenemos la gran dispersión, la sinagoga, los escribas. En la otra época tenemos la influencia griega, que es del 336 al 167 a.C. Y hubo 2 acontecimientos importantes: el griego, que era la lengua común, y la traducción del Antiguo Testamento, que le llamaron la versión de los 70. Hubo también la época que se le llamaba la época de los macabeos, que era entre el 167 al 63 a.C. Aquí surgieron los fariseos, surgieron los saduceos y el concilio. De la época del Imperio Romano, que viene siendo del 63 a.C. en adelante, hubo 4 acontecimientos muy importantes, que era el gobierno local limitado, la paz y el orden, las carreteras y la renovación del templo. Todo lo acontecido en estas épocas y los acontecimientos importantes nos podrán ayudar a entender mejor lo narrado del Nuevo Testamento. Recordarás que por su rebelión los judíos fueron cautivados por Babilonia, y luego Babilonia fue conquistada por el Imperio Persa. Y el Imperio Persa gobernó gran parte del mundo antiguo en los días en que se completó el Antiguo Testamento. Podemos ver Daniel del 8, el capítulo 8, los versos 3 y 4, y ahí vemos la explicación de la profecía, y también podemos ver Daniel 8, los versos 19 y 20. Daniel 8, verso 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad,
y se engrandecía. Daniel 8, versos 19 y 20. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Los judíos prosperaron en el imperio persa y recibieron el apoyo de los persas, de tal manera que algunos de ellos volvieron a Jerusalén y pudieron reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. El último rey que menciona la Biblia es el rey Artajerjes. Nehemías 2:1 alcanza el imperio persa en los días en que se completó el Antiguo Testamento. Aunque muchos judíos vieron a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio, un gran número se quedó en Babilonia, Susa, Persépolis y otras ciudades importantes del imperio. Otros se esparcieron poco a poco a través de todo el imperio. El hecho de que los persas gobernaran gran parte del mundo facilitó la dispersión de los judíos, permitiendo que estos viajaran fuera libremente a cualquier parte del imperio. Durante estos 450 años los judíos se dispersaron por todo el antiguo mundo, de tal manera que este hecho importante nos ayuda a que podamos entender mejor lo que sucedió en lo que nos explica el Nuevo Testamento. Esta época se le puede llamar la Gran Dispersión. Veremos en las siguientes citas bíblicas cómo Pablo encontró judíos en todos estos lugares. Hechos 13, 5 y 14, 14, 1, 17, el verso 1, el 10, el 16 y el 17. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hechos 17:1. Verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. En casi todas las ciudades de Europa y las de Asia Menor que Pablo visitó, encontró judíos y discutió con ellos en las sinagogas. El hecho de que los judíos se esparcieron a través del mundo antiguo se reconoce como la Gran Dispersión. La Gran Dispersión era parte del plan divino cuyo propósito era preparar al mundo antiguo para la venida de Cristo y la predicación del Evangelio. En los versículos que damos a continuación verás lo que los judíos podrían dar a conocer al mundo. Deuteronomio 6:4 y Romanos 3:1 y 2. Romanos 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vemos que los judíos de la Gran Dispersión ayudaron a preparar al mundo para la venida de Cristo. En dar a conocer en Deuteronomio 6:4 que hay un solo Dios y en Romanos 3:1 y 2 la palabra de Dios.